Mira, aquí voy a explicar las diferencias entre active voice y passive voice. Active voice siempre se comienza con el sujeto que realiza una acción en cualquier tiempo. Por ejemplo, puedo poner Peter speaks English. Recuerda que le tengo que agregar la S en presente. Pero también mi oración puede estar en pasado. Puedo decir Peter spoke English o Peter will speak English or is going to speak, etc. Or Peter has spoken English. En una forma activa, en una voz activa, siempre vas a comenzar con la persona gramatical, que puede ser una persona, un animal, una cosa, que realiza una acción y normalmente recae sobre un objeto. Esa es la estructura de la voz activa. Persona que realiza la acción, verbo y complemento. Bueno, la voz pasiva es completamente lo contrario. Aquí en español diría Pedro o Peter, si no quieres traducir los nombres. Peter habla inglés o habló inglés o hablará inglés o ha hablado inglés. Ahora, ¿de qué se trata la voz pasiva? De que tú digas, el inglés es hablado por Pedro. El inglés fue hablado por Pedro. El inglés será hablado por Pedro. El inglés ha sido hablado por Pedro. ¿Cómo hago yo esa conversión de voz activa a voz pasiva? Bueno, primero comienzo con el objeto de mi oración activa, que es, el objeto es English. Entonces yo ahí voy a comenzar acá con English. Entonces voy a poner acá English. Después de mi objeto gramatical, que puede ser una persona, un animal o una cosa, voy a ocupar el verbo to be. Aquí es obligatorio en la voz pasiva que tú ocupes el verbo to be. Pero si mi oración acá está en presente, acá voy a ocupar mi verbo to be en presente. Entonces voy a decir English is. Si mi oración está en pasado, acá voy a ocupar el verbo to be en pasado. Voy a decir English was. Si está en futuro, voy a usarlo en futuro. Will be. Aquí también, en lugar del will puedo tener cualquier otro verbo modal como can, should, might, may, etc. Y si acá tengo, por ejemplo, can, acá voy a poner can. Y si tengo could, acá voy a poner could. Si tengo must, acá voy a poner must, etc. Bueno, entonces sería English will be. En el caso del presente perfecto, voy a poner English has been. O sea, tengo que ocupar obligatoriamente el verbo to be. Ahora sí voy a ocupar el verbo principal, pero lo tengo que conjugar en pasado participio. El pasado participio de speak es spoken. Entonces sería English is spoken. Este es pasado participio. Este verbo te queda en pasado participio, past participle en inglés. Y luego si tú quieres mencionar a la persona que realiza la acción, entonces usas la preposición by Peter y punto final. En la voz activa tu oración dice Pedro habla inglés. Acá dice el inglés es hablado por Pedro. Pedro habló inglés. El inglés fue hablado por Pedro. Pedro hablará inglés. El inglés será hablado por Pedro. Pedro ha hablado inglés. El inglés ha sido hablado por Pedro. Ahora, ¿por qué utilicé was y por qué utilicé is? Porque English es singular. Por eso también utilicé has. Si por ejemplo yo dijera aquí manzanas en plural, en inglés sería apples, aquí sería are y aquí sería were y aquí sería have. No sería is, ni was, ni has, sería are, were, or have. Y así es como tú haces la transformación de voz activa a voz pasiva. Vamos a trabajar con otros ejemplos, cómo convertiríamos otras oraciones. Pero esto es voz activa, sujeto que realiza la acción, y voz pasiva, objeto que recibe la acción del verbo.
Ahora vamos a transformar estas oraciones. Por ejemplo, vamos a decir Lucy cleans her house. Punto. Recuerda, tenemos que comenzar con el objeto. Ese objeto lo vamos a pasar acá. Para no decir her house, vamos a decir Lucy's house. Entonces la oración nos va a quedar así. Lucy's house. Podemos decir her house, ¿ok? Nada más que aquí para más claridad usamos Lucy's house. Her house. Y ahora mi verbo está en presente. Entonces tengo que usar mi verbo to be en presente. Entonces sería Lucy's house is. Y luego mi verbo principal en pasado participio. Como clean es un verbo regular, para hacerlo en pasado participio o en pasado simple solamente tengo que añadir ed al final. Entonces me quedaría Lucy's house is cleaned. Si quiero puedo terminar aquí con un punto porque el by realmente no es necesario, pero si quiero mencionar a la persona, pondría yo aquí by her. Puedo poner by her o puedo poner by Lucy. ¿Por qué ya no puse by Lucy? Para evitar la repetición de nombres, porque es la misma persona y eso en inglés es redundancia, entonces así lo evito. Vamos a hacer otra oración. Ahora vamos a hacer una oración en progresivo, en presente progresivo. Vamos a decir el mismo verbo que usamos hace un rato, speak. Vamos a decir, Carlos is speaking English. Nota que aquí no dice Carlos speaks, dice Carlos is speaking. Es una oración en progresivo. Igual, comenzamos con el objeto que es English y venimos para acá y le ponemos English. Y como es presente progresivo, tenemos que tener el verbo to be en presente progresivo. Acá dice, Carlos está hablando inglés. Acá lo que quiero decir es, el inglés está siendo hablado. Tendría yo que poner English is being spoken by Carlos. Si quiere, esto es opcional. Y aquí la oración dice, el inglés está siendo hablado por Carlos. Y así puedes hacer la conversión de oraciones activas. Oraciones activas, un sujeto realiza una acción, a oraciones pasivas, un objeto recibe la acción del verbo. Recuerda que el objeto puede ser una persona, un animal o una cosa. Por ejemplo, si yo digo, en lugar de Carlos speaking, si yo digo, por ejemplo, Carlos loves Maria, aquí mi objeto gramatical es Maria, entonces yo tendría que comenzar con Maria y sería la oración así. Maria está en presente, Maria is loved, en pasado participio, love es un verbo regular, Maria is loved by Carlos. Siempre que no sea importante quién realiza la acción, puedes omitir el by con la persona que realiza la acción. Cuando la persona sea importante, como por ejemplo que mencionas quién inventó algo, por ejemplo el teléfono, ¿no? Tú dirías aquí the telephone was invented, y aquí se sería obligatorio el by para mencionar quién lo inventó, Alexander Graham Bell. Y así, aquí sí lo ponemos porque esta persona es importante, pero si no quieres mencionar quién ama a María, solamente dices Maria is loved by someone. Y es todo, espero que te haya gustado el video. Si te gustó, pues ya sabes, dale like, comparte con tus amigos. Y si no te gustó, comparte con tus enemigos. Si no te has suscrito, suscríbete al canal. Y me puedes seguir en mis redes sociales. Me puedes buscar como Teacher Blogs. Hasta luego, que estés bien.